etapas. Muy bien. El día de hoy nos toca ahora sí ver las etapas del duelo, ¿vale? ¿Etapas del duelo? ¿Sí? Bueno, la semana pasada veíamos un poquito cómo explicaba Freud el duelo y cómo se desarrolla la melancolía. Pero ya en la teoría actual que surge del duelo, bueno, este va a surgir, de hecho tiene la palabra duelo, y habla acerca del dolor que se va a experimentar a partir de las diferentes pérdidas de las que se va a enfrentar o a las que se va a enfrentar el ser humano, ¿vale? Estas pérdidas, como ya habíamos visto, son pérdidas que son de manera natural, que nosotros pues no las podemos evitar y tienen que suceder. Entonces, el duelo ya va a ser este proceso en donde nosotros tenemos que hacer una serie de pasos para poder llegar a entender la pérdida y llegar a la última etapa que es la aceptación y poder aceptar que pues eso concluyó, se terminó. ¿Vale? Entonces, bueno, en esta serie de etapas, algo que va a predominar o algo que va a aparecer constantemente justo es el dolor. Es una de las sensaciones que va a aparecer porque era lo que hablamos. Esta se va a presentar por la pérdida del vínculo. Entonces, a partir de que se rompe el vínculo, va a generar este dolor. Y entonces se dice que el sujeto, como no puede procesar esta pérdida, porque algo que le impide procesar la pérdida que hemos estado retomando en muchas ocasiones, pues va a ser el pensamiento. El que es natural es este es natural. El que ya está deformado y que impide que se procese la pérdida va a ser el pensamiento, porque el dolor es algo que se va a sentir. De hecho, otros mamíferos sí experimentan dolor. Nosotros llevamos este dolor y lo prolongamos, porque este es un dolor que se prolonga por los pensamientos. Entonces, el problema es la serie de pensamientos que surgen ante la pérdida. ¿Vale? Y entonces, como lo hemos hablado, nuestro sistema de creencias está basado en la fantasía, porque justo esto es lo que se marca como neurosis. La neurosis, que de ella tampoco se diagnostica tanto porque es un trastorno, pero como es un trastorno muy común, ya no es tan diagnosticable. Pero este es cuando el sujeto pasa de la realidad a la fantasía. ¿Qué sucede? Que yo del sujeto sufre una división en donde está entre estas dos, entre la realidad y la fantasía. Y entonces, esta realidad y la fantasía hace que pues, se altere lo que está viviendo. Por ejemplo, o sea, de acuerdo a la muerte, o a una pérdida. Un pensamiento real es así que no volveremos a ver. Que ya no va a estar. Que ya no va a estar. Saber que el dolor va a estar, pero seguir. Bueno,
pero también, ¿no? ¿Y cuál sería una fantasía? ¿Cuál sería un pensamiento fantasioso dentro del duelo? Si hubiera hecho esto por él. Ajá, sí, claro. Bueno, sí, también, pero me va a venir a visitar el día de muertos. Ah, ok. No voy a poder, ya no voy a poder vivir sin él. Ah, sí, ya no voy a poder vivir. Me voy, ¿no? Ya. ¿No? Por ejemplo, también dentro de las creencias religiosas, que más adelante vamos a ver el impacto de la religión en el duelo, pero en las creencias religiosas es que está dormido. Al rato te va a venir a visitar, ya se fue con Dios, cuando va a resucitar. Entonces, todas estas creencias, todas estas creencias, lo que hacen es que el sujeto no la dejan comprender la realidad, ¿no? Que la realidad es que ya no está. Entonces, lo que impide que el sujeto pueda pasar por un proceso natural, donde lo único que tendría que aparecer de manera natural frente a la pérdida es el dolor, la tristeza, ya. Pero el pensamiento, este sistema de creencias, esta neurosis que nosotros tenemos, nos lleva a que el sujeto combine estos dos pensamientos, ¿no? Y por eso es que nosotros pasamos por un proceso. Nosotros no tendríamos que vivir un proceso de duelo. Es antinatural porque ninguna otra especie pasa por un proceso para poder entender algo natural. Nosotros tenemos que pasar un proceso para entender lo natural. ¿Se acuerdan cuando veíamos los diferentes duelos? ¿Cuáles eran? No. Cuando veíamos los diferentes duelos que debíamos acompañar. Estaban las etapas de la vida, ¿sí se acuerdan? Que estaba el duelo por las etapas de la vida. Y es cuando pasamos a lo mejor de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de la adultez a la vejez. A nosotros nos tienen que explicar o tenemos que pasar por un proceso para entender a lo mejor que ya no somos jóvenes. Por la menopausia, yo les explicaba, la menopausia es el proceso de duelo físico, o sea, este es como el síntoma del duelo físico, de no entender que ya vamos a la vejez. Entonces, cuando la mujer no entiende que ya va para la vejez y quiere permanecer joven, entonces pasa por un síntoma, que es la representación de este duelo, y esa es la menopausia. Porque no tendríamos por qué tener menopausia, o sea, la menopausia no tendría por qué estar, lo que hace que esté, o bueno, como se presenta, ¿no? Porque sí va a haber cambios hormonales, pero ningún cambio hormonal nos tendría que dejar tanta afectación. Y entonces lo que pasa es que empieza a haber un síntoma porque el pensamiento, otra vez, este pensamiento neurótico no me permite comprender la realidad. En este pensamiento neurótico yo solamente veo una parte de la realidad, que va a ser un 3%. Y todo lo demás lo voy a completar con la fantasía. ¿Pero por qué dices de la menopausia? ¿La menopausia no existe o...? Es que la menopausia, si tú lo buscas en la relación del pensamiento con el síntoma, la menopausia es una problemática que surge por no querer aceptar tu edad. Porque, por eso les decía, nuestro cuerpo... O sea, pero hay mujeres que lo viven más feo. Ajá. Nuestro cuerpo orgánicamente está adaptado para todos los procesos que va a llevar. Cuando nosotros un proceso de esa etapa lo sufrimos, es porque hay una alteración en el pensamiento. No tendríamos por qué, era lo que les decía hasta con la menstruación, en el caso de la menstruación. La menstruación no tendría que ser extremadamente dolorosa, no te tendría que dejar inhabilitada, hay gente que le da temperatura, que le da vómito. Si hay algo así, es porque
está habiendo un problema físico. Porque de manera natural la menstruación no se vive eso. No tendría que imposibilitar, porque no es algo que imposible. ¿Qué lo hace? El pensamiento. Por ejemplo, cuando hay muchos conflictos en el tema de la menstruación, es porque lo que no se quiere es ser mujer. Tenemos este pensamiento como es que la mujer le va a caer más, el hombre lo tiene más fácil, el hombre no padece esto, me hubiera gustado ser hombre, y por eso es que lo natural por el pensamiento se deforma. Entonces, por eso les decía, el duelo no tendría que presentarse, pero se presenta porque tiene una distorsión. Pero también podría ser por situaciones. Por ejemplo, yo tengo una paciente que su menstruación la vivió bien desde la adolescencia hasta los 22, creo. Pero después de 2 abortos, ya cuando tiene menstruación, vomita. Es como el asco, como si sintiera todo el tiempo que estuviera abortando. Entonces vomita, hay mucho dolor, pero cuando pone atención, porque le mando de ejercicios que ponga atención al cuerpo, el dolor no es físico. Eso es el emocional. Y por ejemplo, el vómito es como el rechazo, como es el asco a la situación del rechazo. Entonces ella puede estar asociando los abortos, ¿no? La menstruación con el rechazo a la maternidad. Ante el pensamiento. Por eso les decía, el que tiene un problema y por el cual tenemos que pasar un proceso de duelo, es este. Por eso es que los niños, su proceso de duelo es más corto que el del adulto, porque el niño este sistema de creencias no lo tiene tan armado. Su sistema de creencias es más moldeable. Los niños en cuestión pensamiento, hasta en cuestión neuronal, son más moldeados. Entonces el niño primero va a vivir de manera diferente el duelo, y aparte de que la va a vivir de manera diferente, su sistema de creencias todavía no se ha cristalizado. En nosotros como adultos este sistema de creencias está cristalizado. Entonces, esa cristalización del pensamiento y esa rigidez, porque ese pensamiento al volverse al hacerse cristalizado, tiene rigidez. Y entonces en la rigidez, pensar de manera lógica, o tener lo cognitivo de manera lógica, es muy complicado. Porque no se piensa de manera lógica. Porque esta fantasía no nos deja pensar. Por ejemplo, cuando estamos pasando por este duelo, si sentimos injusticia, enojo o resentimiento, nos quedamos en esa emoción. Y entonces la emoción, por más que alguien te explique y explique, no entra la información. Y el sujeto como está rígido. Y te empieza a dar como si todos sus argumentos de por qué no debiera haber pasado, o todos sus argumentos de por qué es una tragedia, o todos sus argumentos de que es lo peor que pudo haber sucedido. Entonces hay mucha rigidez. Por eso les decía, la primera parte para que este sujeto pueda vivir este duelo es que hagamos que el paciente se pueda descargar. Esa es la primera parte, que pueda descargar. ¿Qué tiene que descargar? Por ejemplo, si ya pasó como un rato o algunos meses, pero sí como rígido, ¿sirve igual descargar? Ahorita vamos a ver las etapas del duelo, pero lo más probable es que esté en una etapa, a lo mejor puede ser todavía de negación. Entonces, por eso es que no ha descargado. Si tienen un paciente que vivió un proceso de duelo y no lloró y no ha llorado o no ha habido esta descarga, porque otra vez, ese sí es natural. El dolor y la tristeza durante el duelo son naturales. ¿Qué se le impide? El pensamiento. Pero aunque no lo sienta, ¿pero por qué no lo sentiría? lo veo normal. Es que por eso les decía, más que a lo mejor se haya sanado, lo que puede estar habiendo es una rigidez del pensamiento.
cuando ya a veces el paciente es muy racional o tiene como mucho el raciocinio, entonces va a haber una rigidez porque va a ser muy cuadrado y va a ser muy detenido ante la emoción. Entonces depende. Miren, ¿cómo se pueden dar cuenta que un sujeto tiene problemas con el duelo, aunque no haya llorado, se enferma constantemente? En su mayoría van a ser enfermedades que tienen que ver con la garganta o con gripe. Porque estas dos hablan de lo guardado emocionalmente. Otra es que se accidenta o está muy distraído. Acuérdense que en el accidente vemos la distracción. Y también vemos el autocastigo. Si es que la persona se llegase a sentir culpable, tiene problemas para dormir. Bueno, con el sueño, porque puede ser insomnio o hipersomnio. ¿Cuál es la diferencia? Que en el insomnio es no poder dormir y la hipersomnia es querer dormir todo el tiempo, como sentir un agotamiento constante. Tiene problemas para comer. ¿Cómo son estos problemas para comer? ¿Cómo son los problemas para comer? Que le cueste digerir, que sienta como si la comida se le quedara atorada. ¿Saben? Tiene problemas para digerir. Tiene. Ella creo que se altera el café, ¿no? Sí, dale café para que se despierta. Tensión muscular, que sienta mucho dolor en cuello, hombros, espalda. Entonces, si el paciente presenta todo esto, o presenta esto, pero me dice que él no siente nada, no es que lo haya resuelto. Está el pensamiento de mucha rigidez. Pero ¿qué le impide que se dé el tiempo para sentir esa pérdida? Tampoco es que se la pase, porque acuérdense, hay quien se la vive más tiempo en este proceso, pero ayer era cuando veíamos que era melancolía, ¿no? Cuando el dolor y la tristeza se prolongaban y duraban más tiempo. Y por ejemplo, también el sistema de creencias, o sea, como que no lo quieren vivir porque toda su familia dice como de, ay, es que no, llorar está mal. Y como que toda su familia se guarda las cosas, entonces quiere hacer lo mismo. Sí, pero era lo que les decía. Es el pensamiento el que no permite que la emoción salga. Y entonces va a haber varios bloqueos. Pero esa es la manera en la que nosotros nos vamos a poder dar cuenta que el paciente no. También le estoy hablando todo el tiempo del tema. Le estoy hablando todo el tiempo de la pérdida. Entonces, a pesar de que ese paciente nos diga que no hay una situación, sí hay. Porque ¿qué nos está hablando? El síntoma. Por eso les decía, el síntoma es el que nos va a dar esto. Aquí vamos a poder ver. ¿Vale? ¿Sí? A ver, miren, por ejemplo, vamos a revisar ahorita cada uno de estos, qué es lo que el síntoma está diciendo que
que el sujeto siente en este proceso. Bueno, hablando todo el tiempo de la pérdida, nos está hablando de que necesita una descarga. ¿Vale? La tensión muscular nos da a entender que hay mucho enojo. ¿Vale? Así es como se manifiesta la tensión muscular. Miren, ahorita ustedes no se toquen ustedes, toquen a un compañero. Entre ustedes, tóquense los hombros y tóquense aquí. Háganle una llave aquí. En este aquí se sienten en la vuelta. Fuerte, no tienes que hacer fuerte, voy a hacer nada. Te doy permiso. No, si tiene, está muy bien. Me sientes muy tranquila. Ahorita acá se siente bien, a ver. Pero menos. A ver tú. No. A ver, yo tengo que Sí, mira, sí tiene, aquí está. A ver, ¿sí la sentiste? Y esa es la tensión. Otra vez, este enojo, porque la tensión muscular se va a ver como enojo, ¿no? Este es el enojo que surge de no poder asimilar esta pérdida, ¿sí? Y se va, por ejemplo, aquí, en esto, cuando nosotros tenemos una tensión en la parte de las mejillas y de aquí, está hablando de todo lo que nos callamos, como el berrinche o todo lo que nos guardamos. Porque si se dan cuenta, es como la tensión que hacemos de la quijada. Aprieta. Entonces toda la tensión se va a acumular ahí. ¿Vale? Entonces por eso les decía, aquí es donde nosotros podemos ver que se revisa todo el enojo. Si el paciente está muy tenso, es porque está muy enojado, y el enojo puede ser precisamente porque no ha llegado a aceptar y a entender la pérdida, ¿no? O ha llegado como a la revisión del proceso y comprenda por qué la pérdida era algo que se iba a dar. La garganta, en la garganta también está todo lo que nos callamos, ¿vale? Es como toda la ira contenida que no podemos expresar, porque si se dan cuenta, el toser, el hacer, es como sacar todo ese enojo. Entonces en la garganta se puede ver toda la ira que tenemos acumulada y que el cuerpo está buscando como una expulsión de. La gripe es mucha tristeza, porque en la gripe se dan los mismos síntomas que se dan cuando lloramos: escurrimiento nasal, ojos llorosos, ¿no? Como el cuerpo cortado. Esos son los mismos síntomas que se dan cuando estamos tristes. Y el accidente, les decía, está relacionado con el autocastigo, con la culpa que puedo sentir y con la distracción. ¿Qué quiere decir? Que no estoy atento en lo que está sucediendo y estoy más atento en quien ya no está o en lo que ya no está. El insomnio es es el sobrepensamiento. Desgaste, ¿no? Ajá. Aquí el sujeto está piensa y piensa constantemente. Entonces, por eso les decía, puede ser dos cosas que sucedan. Una es que esté sobrepensando y la misma carga de pensamientos no me deje dormir, o esté sobrepensando y como ya estoy cansado de estar piense y piense, quiere estar durmiendo. ¿Cómo es que es esto? Hipersomnio. Hipersomnio o hipersomnio. Los problemas para comer están relacionados con el poder digerir la situación. Por eso les decía, no es como nada místico o fantasioso, sino otra vez, si yo estoy todo el tiempo pienso y pienso en alguna situación, mi cuerpo va a empezar a acumular tensión y entonces la garganta también va a estar tensa.
Por eso es que el sujeto, como está guardando toda la tensión que provoca el pensamiento del duelo, va a hacer que la garganta esté tensa y al momento de querer hacer el proceso de deglutir la comida, la sienta como, es que no pasa. Se siente como cuando se te atora la comida o como cuando no la puedes pasar. Entonces, eso es lo que va a suceder, pero es porque no puede digerir la situación, porque todavía sigue constantemente ya en la deformación de estas dos, ¿vale? Entonces, por eso les decía, lo importante es revisar toda la fantasía que hay en su lenguaje, porque ahí nos vamos a poder dar cuenta de lo que sucede. ¿Ustedes han llegado a experimentar estos síntomas? ¿Sí? Cuando tienen una pérdida. Sí. Pero, por ejemplo, no se puede confundir con otras cosas, aparte que ves la pérdida. Porque, por ejemplo, yo luego me siento tensa de mis músculos, pero no porque tengo no por mi pérdida, sino que estoy muy ansiosa. Pues luego siento mucha tensión porque tengo ansiedad. Ya es como algo Y es normal en ella. Sí podría ser que no sea como la pérdida, pero como tú lo dices, eso tú ya lo has identificado, que es común en ti. No es natural, porque si tú te sientes tensa todo el tiempo hay un problema. Imagínense, si yo ya tengo la característica de que sobrepienso, ¿qué va a suceder cuando hay una pérdida? Eso se va a incrementar. Si ya es común en mí, cuando hay algo que realmente lo estimula, porque en la pérdida estamos hablando de que está sucediendo algo real, ¿no? La situación en la pérdida es real. Lo que no es real es cómo lo estoy interpretando. Pero esto va a incrementar y se va a sentir a mayor cantidad y se va a generar todos estos síntomas. Entonces puede que durante la pérdida puede llegar a un intento de suicidio, ¿no? Sí, podría. Sí, por eso les decía a muchas personas que de ahí, de una pérdida, se van a, ya no puedo con todos estos pensamientos y me enfermo de la vida. Hasta aquí tienen alguna, ¿no? ¿Qué toman una foto? Ya lo tomé. ¿La manda el grupo? Y de aquí ahora sí vienen las etapas del juego. ¿Esta es la 4? 5. ¿No 5, no? La 5 creo que sí. No cree nadie con eso, ¿no? La 5. ¿La 5? Muy bien. ¿Ya va a tocar tu Pero maestro, Ayúdame. ahora nos va a decir, pero maestro. ¿Por qué hablas como Carlos? ¿Estás grabando? Ok, entonces la primera etapa, bueno, otra cosa, estas etapas que se proponen es Elizabeth creo que se pronuncia Flure, no recuerdo. Ella es la que hace las etapas del duelo, ¿vale? Ella es como la que ya las establece, pero ella comenta que estas etapas del duelo no tienen como una secuencia, no es como que tú digas, de la negación te vas a pasar a la negociación y de aquí a la aceptación, no. Dice que son cambiantes, entonces nosotros podemos estar en una etapa y de ahí pasamos a otra, ¿vale? Yo les voy a decir las etapas, pero no quiere decir que vayan en ese orden. ¿Sí? La primera es la negación. Que esta es cuando el pensamiento, como todavía no puede procesar la emoción,
entonces crea un no. Aquí es cuando el paciente dice, no, es que no puede estar pasando, eso no puede ser, lo vi apenas hace un ratito, ¿no? Ayer platiqué con él. También es cuando la persona se siente como disociada, como si estuviera en un sueño, como decir, estoy soñando. Pero esto pasa específicamente, o sea, sí sé que a lo mejor la negación va a pasar en cualquier muerte, pero en algunas se da más, no sé, por ejemplo, cuando es un accidente. Dependiendo del tipo de duelo, porque hablábamos del duelo violento, la muerte violenta, perdón. Dependiendo del duelo, sí va a generar mayor complicación en poderlo procesar. Porque era lo que les decía, si yo tengo un familiar que ya está enfermo, que lleva enfermo cierto tiempo, entonces como que comprendes que en algún momento hay una posibilidad de que muera, porque vas viendo como el deterioro. Pero en el caso del accidente, no, porque no hay algo que te diga, se va a morir hoy, no, se va a morir en un ratito, mañana se va a morir, no hay indicios. Bueno, sí los hay, solamente que pasan desapercibidos para mí. Porque antes de que una persona muera por un accidente, hay varias situaciones previas a la final, pero esas no las alcanzamos a ver. Entonces empieza el procesar, bueno, aunque hay una etapa previa a esta negación, que es el shock físico. ¿Sale? En el shock físico, la persona se queda como pasmada. ¿Sale? O sea, puede haber hasta una pérdida de conciencia de la situación. O sea, que tú le preguntes cosas básicas y que no te puedan responder eso porque está como en un estado de trance, y esto lo hace como el organismo. O sea, el organismo, porque imagínense, una emoción impactante sí puede detonar alguna enfermedad, ¿no? Una emoción que no se procese de manera adecuada sí puede detonar alguna enfermedad. Entonces el organismo, para que el impacto no se reciba tan fuerte, lo que hace es como que bloquea y lo deja en una situación de freno para que entonces el organismo no sufra alguna alteración. De aquí en lo que se procesa, porque este es a nivel pensamiento, el shock físico es a nivel cuerpo, ¿vale? En lo que todo lo químico del organismo se estabiliza. Se estabiliza ante el impacto. Entonces, aquí es donde la negación ya viene como procesar la emoción que va a surgir por la situación, y aquí es como está el no, ¿no? No puede estar pasando, esto no puede estar sucediendo, no debía haberle pasado, y aquí va a estar el constante. Y ahí en eso es donde hay más accidentes, ¿no? Por la distracción. Va a estar a lo largo del vuelo, o puede estar, como les decía, brincando de una a otra, pero esta sí va a ser como de las primeras que va a llegar, ¿sale? Porque era lo que les decía, aquí es donde entonces vamos a poder ver un poquito la rigidez del pensamiento. Porque yo recuerdo cuando tuve mi vuelo, que estaba muy distraída y por eso tuve mi accidente en la mano que me abrí el tendón y todo. Pero como que sí lo pienso y sí estaba yo como súper distraída en otro mundo. Por eso también. ¿Qué mano te lastimaste? Esa. La izquierda, el dedo, el pulgar. Sí, la izquierda, ¿no? Ajá, la izquierda. El pulgar. Sí es. El pulgar pues está relacionado con la figura paterna. Pero el pulgar, como dedos, por ejemplo, este dedo está relacionado con la sexualidad. Cuando nos lastimamos este dedo es por el conflicto de identidad sexualidad. Estás choca en tu sexualidad. Y el pulgar, está relacionado con la figura paterna. Sí, justo voy con los de mi papá.
que un Pero accidente no fue yo lamentable. digo que eso es como normal, ¿no? Que estés como distraído. No, sí, porque estaríamos en la melancolía, ¿no? Bueno, yo les voy a comentar algo que a mí me pasó. Sí, Yo no me accidenté, pero pues hubiera muerto. Es que yo trabajaba en el aeropuerto y cuando mi papá falleció, pues sí, mi estado de ánimo cambió muy drásticamente. Entonces nosotros limpiábamos aviones, llegaban del vuelo y les teníamos que hacer toda la limpieza. Entonces esa noche íbamos al avión, pero se les llama corrida de motores cuando prueban el avión que esté bien. Entonces estaban haciendo una corrida de motor y tú no puedes pasar porque te jala la turbina. Entonces estábamos haciendo la limpieza y me mandan por unas bolsas a mí de basura. Entonces yo me bajo y se me olvida que el otro avión de al lado está en corrida de motor. Entonces yo voy directamente pues a lo que me iba, ¿no? Pero pues, pasamos por abajo de los aviones. Y empiezo a escuchar gritos como lo que dicen que te gritan. ¡Hey, chino, chino, chino! Y todos así haciendo, ¿no? Y de ahí yo reacciono y justo iba a pasar por la turbina cuando me dicen, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? Y digo, es que se me fue la vida. Me cagaron y todo, pero pues mi mente estaba en otra onda. Entonces yo digo, si hubiera dado 2 pasos más, la turbina me cae. ¿Y a dónde te vas? No, pues ya se cae Ya, como ya. Ah, sí, ¿no? Sí, son unas madres. No hay forma de que lo paren. No, o sea, por eso. O bueno, aunque lo paren ya no. Sí, Los entonces el minutos corto, que sí. un ventilador estirosa. Ah, serio? exacto. Pero mira, por ejemplo, si revisamos que hace 8 días veíamos el proceso de melancolía y el autocastigo, tú constantemente tienes accidentes. O sea, vamos, era lo que decíamos con Denise, que ella me decía, pero si esta tensión es de siempre, porque yo siempre siento ansiedad, siempre sobrepienso, y así me siento, y le decía, bueno, sí, pero en el duelo ese sobrepensamiento va a incrementar. En el duelo ese autocastigo tuyo va a incrementar, pero siempre está. Porque no es la primera vez, o sea, no fue la primera situación en la que estabas a puntito de que te mueras. Es constante. Entonces, eso ya es como, por eso les decía, es como un estado constante de autocastigo. Ya el duelo, pues te lo incrementa, pero ya es parte de ti o de lo que tú haces constantemente. Ajá, o bueno, también hay un mito, ¿no? Yo creo que lo han escuchado, ¿no? Que cuando alguien se muere se quiere llevar a alguien, ¿no? No sé si me han dicho por qué. Eso también es una creencia. Ajá. Ah, porque se lo platiqué a mi mamá y dice, yo entiendo, dice, pues tu papá te quiere llevar porque no entiende, ¿no? O sea, cosas así. Y yo me saqué así de pedo, así como de, o sea, ¿por qué me pasa eso? Papá, ya te quiero allá. No, por eso se fue. Pero también esas creencias nos van llevando a esas conductas, ¿no? Ajá. Porque queremos reafirmar, nuestro cerebro quiere reafirmar que es real nuestra creencia. Que esa es una fantasía, por eso les decía en la neurosis, ¿no? Esa neurosis tiene una parte de realidad y una de fantasía, ¿no? Por ejemplo, la de fantasía es esta. Tu papá te quiere llevar. La realidad es que tú estás en un autocastigo constante. Por eso es que tienen muchos accidentes. Y vamos, eso también nos va a ayudar para que nosotros entendamos la forma en la que podemos morir. Por eso les decía, en la muerte por accidente, el sujeto que muere por accidente no es la primera vez que está en una situación así. Hubo situaciones previas de aviso. Pero, por ejemplo, ahí es como que ellos lo busquen, o por ejemplo, hay papás que educan a los hijos muy torpes. O sea, por ejemplo, es como el vamos y hasta lo mínimo, aguas, fíjate, esto, el otro, o sea, todo, pareciera que lo van guiando todo el camino. Como si fuera niños de cristal, ¿no? Ajá, y llega un punto en su vida que cuando ya no está esa persona, pasa. Ajá, entonces, por ejemplo, ahí que sería como ¿es que lo busquen o es una inhabilidad de ellos? Es que acuérdense que cuando veíamos la melancolía en la parte del autorreproche y del autocastigo, se hablaba como una insuficiencia del yo. Si nosotros tenemos a un pequeño que todo el tiempo le estamos resolviendo, rescatando, dando, entonces ese niño va a generar una sensación de insuficiencia.
yo no puedo solo, todo el tiempo necesito que me ayuden, me tienen que estar resolviendo, rescatando, y entonces es donde va a venir el autocastigo. Porque constantemente siente una insuficiencia interna. ¿Por qué? Por la falta de entrenamiento de las habilidades. Por eso cuando veíamos la melancolía yo les decía, lo que se tiene que revisar en la melancolía es lo que el sujeto no sabe hacer, para que entonces aquí ayudemos a que el autocastigo y el autorreproche se disminuyan. Pero es más como el proceso de que tengo que enseñar lo que no sabes hacer. Y sí, a un niño que todo el tiempo le están resolviendo, que no le están enseñando, lo que no sabe. Y se llega a ver la diferencia entre uno que busca el castigo a uno insuficiente. O sea, que por ejemplo llegue como el paciente y tú digas, este güey busca ser castigado todo el tiempo. A lo mejor es una industria de herramientas, ¿sí? De cómo para sobrevivir. No es que yo me refiero, por ejemplo, tú decías, bueno, supongamos el caso que dice Iván, ¿no? Él buscaba a lo mejor en ese momento ser castigado o algo así, ¿no? Y que tú busques como todo eso todo el tiempo. O sea, se ve la diferencia entre una persona que busca el castigo a una persona inhábil, por así decirlo. Es alguien que busca el castigo es inhábil, ¿sí? O sea, es lo mismo te va a llevar, o sea, esa inhabilidad que no te dieron te va a llevar a que cuando pase esto, por ejemplo, el autocastigo es mucha violencia interna. Y si lo revisamos, esta violencia interna va a ser por el miedo ante los peligros. ¿Quién va a sentir más miedo con el peligro? La persona inhábil. Por ejemplo, a muchos niños, o yo lo he notado bastante, que es, en algún momento les hicieron bullying, ¿no? Y ese miedo que sintieron en algún momento se transforma en violencia, ¿no? y todavía no se dejan. Ajá, porque ahora es como siento que corría peligro y que no me sabía defender de una manera sana, pues ahora voy a atacar a quien se me guste y voy a romper madres, pero es un buen miedo. Bueno, ahí yo tengo una duda, ¿no? O sea, ya ahorita se puede decir que soy otra persona, ¿no? Pero en la primaria, pues sí, aquí está, sí, de testigo, sí fui un hijo de guerra, ¿no? ¿Entiendes? O sea, sí, justo pasó así como tú dices. Yo era bien tranquilo, así, bonachón, viajador. Me enfocaba mucho en el fútbol. Entonces, ahí influyó una que yo empezaba a ser víctima del bullying y dos que me enteré de muchas ciertas cosas que pasaban en mi casa. Y de ella no me dejé, pero hoy veo el resultado que, o sea, no nada más me dejé, sino ya abusé. ¿Sí me entiendes? O sea, yo ya no era el que sufría el bullying, ahora yo era el causante del bullying, y fue hace muchos años. Entonces yo digo, hoy me arrepiento, la verdad, porque pues sí era muy manchado, hacía cosas, le bajaba los pantalones a mis compañeros con los panzas, a los tobillos, y pues en ese momento era una burla, así una gracia, pero pues yo hoy me pongo a pensar, yo pensé y digo, o sea, no mames, ¿qué le hacía sentir a esa persona, no? Al recibirlo y por el miedo que me tenían no me decía nada, pero pues sí me arrepiento y son cosas que pues me marcaron, ¿no? O sea, yo las hice, pero me marcaron. Y tú dices ahorita también, dices del autocastigo. ¿Cómo sales de ese autocastigo? ¿No? Por decir, cuando se murió mi papá yo caí en una depresión y pretexto, ¿no? Por las pérdidas que yo había tenido, entonces consumía y lo que yo buscaba era una sobredosis. Nunca llegó, la verdad, me dieron preinfartos, pero nunca me dio o una sobredosis, no sé cómo lo puedo explicar. Pero así que tú digas, me dio una sobredosis como luego las que veo en la Rosa de Guadalupe o así, que llegan al hospital y despiertan, y están intubados y no, jamás. Entonces yo digo, bueno, lo único que causé fue bajar de peso hasta 50 kilos, entrar en delirios y pues, desgastarme físicamente. Entonces opté por ya no hacerlo, porque yo veía que el autocastigo no tenía el resultado que yo quería. ¿Sí me entiendes? Pero por si luego llegan esos pensamientos así como de, no tienes nada, no eres nada. Ándale, eso, por ejemplo, ese es el diálogo del autocastigo.
¿para qué estudias? Cosas así, ¿sí me entiendes? Y que al final de cuentas, eso es lo que, no, por eso les decía, que era lo que Freud explicaba muy bien, que era la melancolía, esa serie de reproche interno por lo que no es, por lo que no hace, por lo que deberías hacer, es el que genera cansancio y es lo que busca adormecimiento. Por eso es que de ahí otra forma de autocastigarse puede ser las adicciones. Hay gente que no consume, pero se corta, ¿no? Porque lo que quiere es que el diálogo disminuya. Pero bueno, es que, ay, no sé, son como muchas dudas, ¿no? Porque bueno, yo ahorita lo veo y digo, bueno, ¿me quieres acabar con tu vida? Suicídate, ¿no? Y a corto, en corto, ¿no? O sea, pero soy puto, ¿no? Porque yo digo, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, antes sí lo intenté, ¿no? De marchado. Pero ahorita no lo haría, o sea, no me veo en una situación, no me siento tan presionado como para hacerlo. O sea, ¿es un pretexto, cómo se puede decir, mental o cómo? Pero es que ya está lo mismo, ¿no? Dices, el castigo es inhabilidad y el suicidio es inhabilidad. La gente que llega al suicidio es por falta de habilidad, ¿no? Sí. Por inhabilidad al sentir. Y al resolver también, ¿no? Y al resolver. Es que si no resuelves, va a generar un sentido. Sí, yo digo que sería como cuestionar el diálogo y aprender habilidades nuevas para salir del autocastigo, ¿no? Porque a lo que él expone, ¿no? Es como mucho lo que vivió con su familia, pero al final era problema de su mamá y su papá, que no influye en él. Pero que sí se internaliza Por la creencia. Sí. Es que vamos, si nosotros lo queremos entender en el desarrollo infantil, sí va a tener un gran impacto. O sea, ese lenguaje con el que mis padres describen la realidad, aunque no es así, sí va a tener un impacto porque entonces a mí me va a llevar a entender la realidad bajo la forma en la que ellos me explicaron la realidad. Entonces, yo les digo, esto es como el VIH, ¿sabes? Se los expongo así porque el VIH es un virus que está en todo tu cuerpo y es el virus de inmunodeficiencia adquirida, que afecta a tu sistema inmunológico y tu sistema inmunológico es el encargado de proteger a todo tu organismo. Entonces está este virus que afecta a todo el organismo y algo que se hace con el tratamiento para el VIH es que el virus sea tan poquito que tu cuerpo ni siquiera lo detecta, ¿no? Sin detectar. Algo así sucede con lo que nosotros tenemos o con lo que a nosotros nos enseñan cuando somos niños. El infante no se va a poder deshacer del todo de este diálogo, porque no podemos quitar los conceptos, ni las experiencias, ni los recuerdos, o sea, eso lo va a tener todo el tiempo guardado. Lo que se busca con el tratamiento terapéutico o con la terapia es que el sujeto disminuya tanto esto que tiene arraigado de la infancia que sea indetectable, que llegue a un punto en el que no le afecte, pero que se le quite o que digas, sí, ya no está, nunca va a dejar de estar. Siempre va a estar en tu cuerpo, siempre va a estar en tu memoria, pero la cosa es que la interpretación ya sea acorde a esto, a la realidad y no a la fantasía del diálogo, porque aparte este diálogo que tenemos no es mío, este diálogo es prestado. ¿Quién me lo dio? Por eso les decía, en la teoría de Freud, cuando hablábamos de la melancolía, el super yo surgía de los papás, que primero eran los jueces y después de los 3 a los 6 años se internaliza y ese diálogo ya es mío. Y parece mío aunque no esté todo mío, pero siempre va a estar. ¿Sí? Bueno, de aquí viene la siguiente etapa, otra etapa que es la ira. Esta va a estar llena de enojo y frustración. También se puede acompañar de culpa, ¿vale? Que esta puede ser interna o externa. La externa es la de autocastigarse. No, la interna es el autocastigo, esta es la del autocastigo y la externa es como del entorno, de la vida, les decía, de un ser superior, como la idea de un castigo,
divino. O sea que eso me pasó por eso. Ajá, como Dios me está castigando, ¿no? Por ejemplo, hay otra vez, ahí es donde entra la religión, que la religión pues está basada en el culto, ¿no? Y te va a decir, pues es que esto es una prueba. No, esto es porque Dios le eligió para ti. Y eso suena como un castigo. La frustración, esta va a suceder por el ideal de lo que debería de haber sido, la expectativa. ¿Vale? Y bueno, que es un enojo que se supone que tendría que comenzar como de manera natural, se va a trasladar a la culpa. Porque el enojo es una emoción que nos sirve para poner límites. Pero en la culpa, pues, perdón, en el duelo no hay ningún límite que poner. O sea, es que pues, ¿a quién le pones límite si es algo que solamente sucedió y tenía que pasar? Entonces, se deforma y se va acá, sí, a la culpa. Les digo, la frustración de lo que yo creo que debería de haber sido o lo que esperaba vivir con la persona. ¿No? Aquí es donde se quedan todas nuestras expectativas, nuestros sueños, los anhelos. Después viene la negociación. Y la negociación son todos los intentos que yo voy a tener para evitar el dolor. ¿Vale? Por eso les decía, este duelo se va a deformar porque entonces todo esto, si se dan cuenta, todo esto que estamos explicando es pensamiento. Y lo que está evitando este pensamiento es sentir. Lo que no quiere ese pensamiento es sentir. Entonces, hace todo este proceso para no sentir. La negación, la ira y la negociación. Aquí, por ejemplo, es todo pues, los diálogos que me voy a decir en el día de hoy. Pues está mejor. Ya está descansando.